Amigos, un cordialísimo saludo y muchas gracias por estar pendientes de esta emisión, William en vivo. Y esta noche, bueno, vamos a seguir compartiendo este libro, Adornando tumbas, matando profetas, del escritor, músico, cantante, ganador del Grammy Latino, Jesús Adrián Romero, escritor, por supuesto. Y muchas gracias de nuevo a las personas que están dejando sus mensajes en las diferentes redes sociales. Vamos a estar próximamente mencionándolos. No tengo la autorización de nombrarlos, entonces pues mejor precisamente ser prudentes con ese tema. Guarda tu espada, es el capítulo 14 en esta noche, capítulo 14, guarda tu espada. Recuerde que usted puede ponerse al día con todos los otros capítulos anteriores allí mismo, en YouTube, por supuesto, William en vivo, numeral William en vivo, todo pegado, todo junto. Allí encuentran todo el material. Además, también en Facebook, por supuesto, lo pueden encontrar para que se ponga al día. La idea es que en un mes máximo tengamos este libro completamente acabado, y es precisamente, vamos a acabar antes del mes. Vamos a acabar muchísimo antes del mes, un capítulo por día, son 22 capítulos, solamente que pues hay un sábado, hay un domingo, pero la idea es, repito, haber terminado este libro en menos de un mes. La idea es que en este año leamos, si leemos un libro por mes, obviamente vamos a tener 12 libros leídos al final del año. No hay nada mejor que enriquecer nuestra mente, nuestra alma, por supuesto nuestro intelecto, por supuesto nuestro vocabulario, inclusive la lectura es lo máximo que puede haber. Entonces, muchas gracias. Capítulo 14. Guarda tu espada. Comienza diciendo París, Niza, Dallas, Estambul, Kenia, Bélgica. La lista de países es interminable. Una tarde mi hija Melissa me escribió por texto desde la universidad. Me hizo varias preguntas envueltas en una queja en contra de Dios. Era un grito de desesperación, de impotencia por los acontecimientos de los últimos días en el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que podemos nosotros hacer? ¿Cómo detenemos esas masacres que se están presentando? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Creo que las preguntas de ella en este momento son las mismas que tenemos en estos momentos y son las de muchos. Hablemos de memoria y tolerancia. Recientemente, dice Jesús Adrián Romero en su libro, visité el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Al caminar por las diferentes salas del lugar, fui sobrecogido por sentimientos extraños e inquietantes. Las imágenes de genocidio, muerte, destrucción, arremetían contra mis emociones como un agresor invisible. En cada una de estas se paseaban fantasmas, conocidos, desconocidos, de esos que asaltan la conciencia y despiertan el alma que ha vivido con estupor. Recientemente, por ejemplo, en las noticias, en días inmediatamente anteriores, se está conmemorando precisamente el tema del holocausto judío, donde más de 10 millones de judíos murieron en diferentes campos de concentración. Una vez que el alma empieza a hablar, es casi imposible callarla. Repito, una vez que el alma empieza a hablar, es casi imposible callarla. Y es que los autores de todos esos crímenes no eran animales en el sentido figurado de la palabra. Eran hombres como nosotros, como tú y como yo. Muchos padres de familia, hombres que le daban un beso a sus hijos antes de irse a la escuela. Personas que como nosotros, cada uno de nosotros, como yo, dice él, abrazaban a su mamá y le demostraban amor. Eran hombres que se divertían con sus amigos y salían a pescar los fines de semana. Hitler, por ejemplo, tenía un jardín de flores que él mismo cuidaba. Si somos honestos, la identificación con estos hombres es inevitable. Durante el juicio que se le hizo a Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto, Yehel de-Nur, un sobreviviente, fue llamado a testificar, pero cuando entró a la corte y vio a Eichmann en el banco de los acusados, de-Nur se desplomó, se desmayó, cayó al suelo. En una entrevista que le hicieron a de-Nur, le preguntaron si fue el miedo o el odio lo que lo hizo desmayar.
Su respuesta sorprendió entonces y sigue sorprendiendo ahora. Él dijo que al ver a Eichmann se dio cuenta de que solo era un hombre. Dice él, tuve miedo de mí mismo. Me di cuenta que yo era capaz de hacer lo mismo. Soy exactamente como él. Somos iguales. Somos seres humanos. Esto es sin duda alguna una dosis de realidad que todos necesitamos para combatir los problemas de nuestro mundo. ¿Cómo así? El terrorista que se puso un chaleco con explosivos para salir a masacrar a muchos, esa mañana desayunó con su familia y le dio un beso a sus hijos. Y es que necesitamos poner un poco de atención a la historia. Este es el mensaje del Museo de Memoria y Tolerancia, museo que existe en la Ciudad de México. Algunos pensarán que los genocidios acabaron después del Holocausto judío, pero no. No aprendimos del pasado. No ha habido más de 15, ha habido más de 15 genocidios confirmados y faltan muchísimos por constatar. Pero ¿qué tiene que ver qué tiene que ver el genocidio con los ataques terroristas que están ocurriendo en estos días? ¿Qué está pasando? Hablemos de una sociedad perfecta, dice Jesús Adrián Romero. La raíz de los genocidios es la misma de los ataques terroristas, de las guerras, del racismo, las desigualdades sociales, el trivialismo religioso, entre muchos otros. La palabra genocidio se escribió y se acuñó en los 40 para hablar del Holocausto judío. Y la convención de genocidio, o mejor, el término, la definición, la define como la intención de destruir del todo o en parte a un grupo étnico, racial, religioso o nacional, incluso cultural. La idea de la exterminación de un grupo se desarrolla con el fin de establecer una sociedad, entre comillas, perfecta. Las personas o grupos contra las cuales se pelean son vistas como un obstáculo para lograr los objetivos del opresor. Así, o de esta forma de pensar, pretende legitimar en la mente de un individuo, un grupo, una nación o miembros de una religión el actuar de una manera salvaje. Hitler quería exterminar a todos los judíos porque los consideraba una raza inferior, esa raza que estorbaba, y estorbaba sus esfuerzos para establecer una sociedad, ya lo dijimos, perfecta. Y es que muchas de las personas que se adhieren a toda religión, a toda ideología, también en ellos está el deseo de hacer que los demás sean como ellos. A veces de una manera incluso agresiva. Las religiones, también las filosofías, quieren imponer su forma de creer para establecer una sociedad perfecta. Ha sucedido con el cristianismo, con el ateísmo, con el socialismo, con el capitalismo y todo lo que termine en ismo. Bueno, me refiero a expresiones. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Y qué podemos hacer para combatir lo que está pasando en este mundo? Tal vez de manera inmediata no podemos hacer mucho, pero a largo plazo podríamos generar una diferencia grandísima, una diferencia titánica. Y es que como iglesia debemos alejarnos de toda actitud y actividad militante que proviene de interpretar el reino de Dios de una manera completamente equivocada. Cuando entendemos como una guerra, el reino de Dios, cuando lo entendemos como una guerra, nos encerramos dentro de la ciudadela que es la iglesia y peleamos en contra de los demás. Aquí los miembros de las iglesias se consideran, entre comillas, soldados. Wow, mire que el lenguaje es bélico, el lenguaje es completamente guerrerista. Y bueno, lo encontramos en el Antiguo Testamento con el tema de el Jehová de los ejércitos. Sí, eso fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en cambio, escuchamos a un Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era lo que estábamos leyendo en el episodio, en el capítulo anterior. Él, teniendo todo un batallón, una legión de ángeles, en cambio,
decidió dar su vida por nosotros, no pelear, no imponer su reino a la fuerza. Hemos malinterpretado las palabras de Jesús cuando dice no son de este mundo, y esto nos ha llevado a optar por la retirada para refugiarnos en la ciudadela, es decir, en la cultura cristiana separada del mundo y sus efectos. Tomamos una actitud en cambio beligerante, peleando contra el mundo allá afuera, y nos consideramos y nos ponemos, como dice metafóricamente el apóstol Pablo, el escudo de la fe, el yelmo, o sea, el casco de la salvación, y toda esa parafernalia, toda esa... Era un ejemplo, era una forma muy sutil que el apóstol Pablo lo mencionó. Y es que bajo esa mentalidad nos escondemos dentro de las paredes de una cultura cristiana, oscura, periférica, y nos pronunciamos en contra de todo lo que sucede afuera en nuestra sociedad. Algunas iglesias actúan literalmente con una fortificación y sus palabras satanizan todo lo que se oponen a ellos y los catalogan como herejes o enemigos. No hermanos, ni siquiera amigos. Los catalogan allá, los de afuera, los del mundo, como enemigos. Miremos el tema de la aldea. Cuando pensamos en el concepto de ciudadela, no podemos dejar pasar en nuestra mente la película The Village o La Aldea. En esta película, en esta cinta, un grupo de familias que vivieron experiencias traumáticas en la ciudad deciden formar una pequeña aldea donde se van del mundo, se alejan del mundo y de su contaminación. Y es que para poder mantener la aldea funcionando, fue necesario que los padres infundieran temor en los más pequeños. Historias de criaturas diabólicas más allá de los límites de la aldea mantienen a los jóvenes en línea. Algunos sectores de la iglesia han hecho algo parecido. Han mezclado la verdad incluso con la mentira. Han desarrollado teorías de conspiración que les ayudan a mantener esa unión, esa cohesión. Y entonces se buscan chivos expiatorios que les ayuden a conservar un equilibrio que realmente no existe. Y por ejemplo, entre los chivos expiatorios más comunes están las teorías de conspiración, de interpretaciones de profecías sensacionalistas, orden mundial, Illuminati, ecumenismo, solo por mencionar algunos. Los chivos expiatorios siempre han existido. Durante la plaga negra en Europa, por ejemplo, los judíos se convirtieron en uno, o sea, en un chivo expiatorio. Ellos eran culpados por la mortandad, eran vistos como brujos con poderes especiales cuando la enfermedad era causada por un problema de higiene, no se bañaban. En su momento, la ciencia se convirtió en el chivo expiatorio. La iglesia entonces martirizó, descuartizó, decapitó, mató a astrónomos que tenían, en cambio, una perspectiva completamente diferente a la que establecía la religión. Buscamos chivos expiatorios porque es más fácil encontrar un culpable. Es más fácil encontrar a quién culpar de nuestros problemas que tomar la responsabilidad y asumirla. Buscamos chivos expiatorios por el temor a que nuestro sistema se desmorone. Los chivos expiatorios siempre están aliados, ligados o amarrados a algo que se llama ignorancia. Esta mentalidad de ciudadela se convierte en una afrenta para la iglesia y un obstáculo para influir sobre el mundo, porque hacemos de la fe algo propio, algo nuestro, algo privado, algo exclusivo, algo prácticamente de élite. Y así nos consideramos los únicos iluminados, los únicos depositarios de la verdad, los únicos propietarios del conocimiento, de la verdad, voy a decir lo de la salvación, y en cambio menospreciamos el trabajo, el esfuerzo que hacen otros por conocerla, señalando en cambio sus errores sin misericordia. Dentro de la ciudadela se desarrolla lo que se conoce como mentalidad de turba. Mentalidad de turba. Ese término
es por demás interesante y describe claramente la actitud de muchas personas en las iglesias. El fenómeno se da cuando de una manera extraña, los miembros de un grupo hacen a un lado su individualidad y forman una conciencia colectiva, aceptando teorías de conspiración que el grupo maneja y empiezan a mostrar conductas extremistas. La mentalidad de turba deja ver una actitud histérica y agresiva. Y entre comillas, aquellos que son parte de la multitud son siempre perseguidores en potencia, porque sueñan con purificar a la comunidad, a la sociedad, de elementos, entre comillas, impuros que la corrompen. Los traidores, entonces, lo que hacen es debilitar esa situación. Voy a explicarlo un poquito más adelante. Dice, solo se requiere un acto de agresión o de violencia de parte de uno de los miembros para que todos los demás pierdan toda inhibición para hacer o decir cosas que normalmente no harían. Mentalidad de turba. La mentalidad de turba, se muestra muy claramente en las redes sociales. Y es que a diferencia de cuando ésta se presenta en medio de sociedades reales, ocasionando en algunas oportunidades linchamientos físicos de esos, entre comillas, enemigos, en cambio en las redes sociales, en lo virtual, se hace de manera anónima o incluso semi-anónima, desde la comodidad de la casa y a través de un comentario incendiario en Twitter, en Facebook, en Instagram. Falta tiempo, falta espacio para escribir en un solo libro y para transcribir las barbaries que algunos cristianos, lamentablemente cegados por la mentalidad de turba, comunican en redes sociales. Ustedes han visto ahora hay muchos grupos en Facebook de cristianos contra pastores corruptos, de cristianos contra apostasía y una cantidad de doctrinas, unicitarios contra trinitarios y ¡ay, Jesús! Eso no debe existir, simplemente esa mentalidad de turba de los unos contra los otros. La persona involucrada en este tipo de actividades ve sus actos como justos y se ve peleando una guerra santa porque él cree que tiene la personalidad extrema del grupo y está linchando virtualmente a los opositores, ya lo dije, a los enemigos. Cuando tenemos ese tipo de mentalidad, en vez de defender la verdad de una manera inteligente, nos volvemos fanáticos. Quienes son, en cambio, seducidos por este tipo de mentalidad, lamentablemente sí, hay que decirlo, son personas que ignoran que al ser confrontadas y cuestionadas de una manera personal acerca de precisamente cómo están involucrados en esa turba, es muy raro que se tenga una explicación que convenza, que argumente acerca de la razón de su involucramiento o por qué están allí, por qué hacen parte de ese grupo. Solo simplemente repiten argumentos que escucharon, repiten como loros. Repiten y repiten y repiten los comentarios y opiniones, incluso conceptos de sus líderes, pero no sus propios conceptos. Esto es un fenómeno y se da en el tema de la religión, de la política, sobre todo, en estos dos. Y es común cuando algún medio de comunicación se acerca, los busca para entrevistarlos, para escucharlos. Escuchamos las pobres respuestas de personas que participan en la manifestación pública, pero que su respuesta no dice nada, no tiene nada de convincente, no tiene una razón para, entre comillas, justificar esa actitud. Por ejemplo, los noticieros y cadenas de noticias con agendas claras, en cambio, se acercan a estas personas, a estos manifestantes incautos y ponen un micrófono frente a ellos. Y es que con las primeras palabras que salen de sus labios, se nota que no pueden articular sus razonamientos de una manera inteligente porque no los tienen. Al escuchar esas respuestas es fácil darse cuenta que hacen más daño que bien a esa causa, si la hay.
Si queremos marcar una diferencia en el mundo, necesitamos aprender de nuestro Maestro, Jesús. Cuando Jesús iba a ser aprendido, cuando Jesús iba a ser detenido, cuando iba a ser arrestado, vino a él, dice, una multitud con espadas, con palos, y él les dijo algo que necesitamos oír especialmente en estos días. ¿Acaso soy un peligroso delincuente revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Eso les contestó Jesús. Jesús marca una raya entre él y aquellos que de una manera militante querían establecer algún reino o filosofía. Y es que después de estas palabras fue que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, a uno de los soldados. Desde el punto de vista de los reinos del mundo, Pedro estaba haciendo lo que debía hacer un súbdito, y era defender a su rey. Miremos cómo lo interpreta Pedro. Pedro precisamente lo interpreta en el reino de Jesús como un imperio que se impone por la espada, por la fuerza, por la violencia. Pero Jesús, después de sanar a Malco de su oreja, le dice a Pedro: guarda tu espada. El reino de Dios no se impone por la fuerza. Amigos, hermanos, oyentes, el reino de Dios no se impone por la fuerza. No tiene que ver el amor de Dios con la espada, con la violencia. Pero si este reino no es una revolución, si no se impone con las armas, ¿cómo se establece entonces? Muchas personas pueden estar pensando esto o preguntándose esto. Él dijo que su reino era semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El reino de Dios, más que su reino, más que ser revolucionario o ser una revolución política, es una fermentación. Hay algo de este relato que gusta mucho, aunque sabemos que las parábolas no tienen que interpretarse de una manera literal, en cada una de sus matices. Gusta que esta parábola dice que la mujer escondió. ¿Qué hizo? Escondió. ¿Qué cosa? 3 medidas de levadura, 3 porciones, 3 partes de levadura en la masa. La escondió en la masa. El reino de Dios se establece casi secretamente, sin aspavientos, sin shows, sin parafernalias. Es interesante la parábola que Jesús utiliza para referirse al reino de Dios. La connotación o lo que denota, lo que nos dice de la palabra reino es violencia imperial, imposición por la fuerza. Sin embargo, la parábola del reino nos lleva al seno de una familia, nos muestra el cuadro de una familia, al lugar donde reina el amor, la armonía, la comprensión, la tolerancia, el respeto, el perdón. Nos lleva a la cocina, donde una mujer prepara el desayuno, prepara el lunch, prepara el almuerzo, prepara la cena. Podemos recordar podemos tener precisamente nuestros recuerdos más agradables tienen que ver precisamente con eso, con la cocina, en la casa de nuestros padres, de nuestros abuelos, cuando se preparaba a la masa para hornear. Dice, gusta mucho estar cerca en ese proceso, preparar una torta, preparar allí la cena, anticipando, como dice acá, el resultado final. Podemos nosotros oler esas galletas al horno, podemos nosotros oler, así sea unos maduros fritándose. Ese sabor que produce es delicioso. Y no creo que sea accidental el entorno que Jesús escoge para esa simbología del reino de Dios. La idea violenta de que en los reinos se aplica la violencia es del Antiguo Testamento, es de los gentiles, no es realmente bíblica. La idea violenta de los reinos no se aplica al reino de los cielos. Y en cambio el contraste en la mente de Jesús no puede ser más adecuado para derribar esos impulsos imperiales, nuestros deseos de imponer el reino de Dios,
y en cambio legislar la moralidad. Aquellos que son seguidores de Jesús o que somos seguidores del Maestro de Galilea, hay que aprender a mezclar, como lo hizo la mujer en la cocina, como la levadura en este mundo y dejar que empiece el proceso de fermentación. Es un proceso. ¿Y qué es lo que esta levadura representa? Contrariamente a lo que se enseña desde los púlpitos, la levadura no es tipo el pecado. La levadura representa en ese momento, en esa parábola, las buenas nuevas, el perdón, el amor, la armonía, la paciencia, la deferencia, que es muy diferente a la diferencia. La deferencia, también la gracia. Esa, o así se debe establecer el reino de Dios, como la levadura, que no es tipo del pecado, es una manera particular y propia de interpretar. En cambio, dice Jesús en su palabra que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió en la masa y empieza el proceso de fermentación. Repito, representa el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. También el perdón, el amor, la armonía, la paciencia, la deferencia y la gracia de Dios para perdonarnos. ¿Qué les parece si guardamos nuestras espadas? ¿Qué le parece si colgamos nuestros guantes? ¿Qué si nos parece, cómo les parece si nos convertimos en embajadores de la paz y del amor y de la bondad de Dios? Esa es la propuesta. Que seamos embajadores del reino de Dios, pero no de imponer el evangelio como otra interpretación, perdónenme, mala que se da en la palabra. Fuérzalos a entrar. Esa es otra interpretación de la que vamos a hablar luego, más adelante. Muy bien, estamos leyendo el libro Adornando tumbas, matando profetas, porque hay que matar algunos conceptos. Más bien lo voy a poner dejando el término beligerante. Tenemos que reaprender, desaprender. Hay algunas cosas que hay que borrar de nuestra mente, de nuestro intelecto, de la teología que nos enseñaron en el instituto incluso, y volver a aprenderlo, pero así como con esa mente de un niño que, curioso, está buscando realmente qué es lo que significa cada cosa. No repitamos como loros lo que ni traguemos entero. Es simplemente lo que trata de enseñarnos Jesús Adrián Romero a través de este libro. Y también por eso compartimos a través de este espacio y de este medio eso mismo. No podemos nosotros tragar entero. Vayamos nosotros mismos y miremos. Recuerdo rápidamente hoy escuchando la radio, el pastor Alberto Delgado hablaba precisamente y explicaba por qué los ricos, por qué Jesús no hizo ricos a los discípulos. Supuestamente nosotros tenemos la idea de que andaban en sandalias y eran los más pobrecitos de la... No, ellos tenían, dice que vendían sus posesiones, y si tenían posesiones, no una, ni dos, ni tres. Ellos tenían sus propios botes, sus propias empresas. No eran unos pobrecitos. No andaban pidiendo limosna. Al contrario, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles que ellos vendían sus posesiones. Era porque eran ricos. Y cuando dice Jesús que se encuentra con un joven rico y le comenta sus discípulos, cuando él dice, Maestro, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, ya sabes lo que se debe hacer. Guarda los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y él lo interrumpe diciéndole, no, eso lo hago desde siempre. Esa es la religión. Esa es la religión. Nosotros ya estamos salvos. No, Jesús le dice, solo te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Porque esa es la idea de la religión, compartir de la religión. Muy diferente. La relación con Dios es no confiar en esas riquezas, sino confiar en el creador del universo. Y Jesús le respondió a sus discípulos cuando dice, no, pero, y entonces no vale la pena. ¿Quién puede ser salvo? Y dice Jesús, ¿es más fácil que un rico pase por el ojo de una aguja
que un rico entrara al reino de los cielos. ¿Qué era el ojo de la aguja? El ojo de la aguja era porque habían ciudades amuralladas. Los portones de esa ciudad se cerraban, los guardias y los centinelas sellaban prácticamente la ciudad. Pero había una pequeña puerta, una puerta muy pequeña, por la que no podía entrar un camello. No podía entrar el camello de rodillas, es decir, le tocaba quedarse afuera. Así de difícil era entrar en la ciudad después de que se cerraba. Eso significa, es decir, vayamos a las escrituras, miremos, analicemos con esa mentalidad de niño curioso y no traguemos entero. Repito, eso es lo que nosotros queremos compartir con todos nuestros amigos a través de estos medios. Un servidor, William Delgado Gil. Recuerde, mañana 9:30 de la noche en punto estaremos una vez más en William en Vivo. Muchas bendiciones.